Mi nombre es Sofía. Tengo 25 años y durante los últimos 5, mi vida ha girado en torno a un único sueño, una imagen guardada en el escritorio de mi computadora, el plano de un pequeño apartamento en la colonia Roma. No era un palacio, pero era mío. Podía ver la luz de la tarde entrando por el balcón, iluminando el polvo en el aire y las hojas de las plantas que aún no había comprado. Podía oler el café de la mañana en una cocina que yo misma habría elegido. Ese plano no era solo un archivo JPG, era mi futuro, mi declaración de independencia, mi cuenta de libertad. Soy diseñadora gráfica freelance. Mis padres, Ricardo y Elena, y mi hermano mayor, Javier, nunca entendieron muy bien lo que hacía. Para ellos, mi trabajo consistía en hacer dibujitos en la computadora. Era un pasatiempo adorable, no una carrera de verdad. Sin embargo, ese pasatiempo pagaba sus cenas en restaurantes caros, los regalos de Navidad que ellos olvidaban comprar y las constantes pequeñas emergencias que parecían surgir cada fin de mes. Mi padre, Ricardo, es un hombre de sueños grandiosos y realidades diminutas, siempre a punto de cerrar el negocio del siglo que nunca se materializa. Mi madre, Elena, vive obsesionada con las apariencias, con mantener un estatus que hace mucho dejamos de poder permitirnos. Y Javier, bueno, Javier es el eterno príncipe heredero de un reino inexistente, con 28 años y la madurez de un adolescente. La sospecha, como una mala hierba, comenzó a crecer hace un par de meses. Empezó con cargos pequeños en la tarjeta de crédito adicional que mi madre tenía solo para emergencias. Una suscripción a un club de vinos que nadie en casa bebía. Viajes en Uber a zonas de la ciudad que no frecuentábamos. Cuando le pregunté, su respuesta fue un gesto vago y una risa nerviosa. Ay, mija, seguro te la clonaron. Cancélala. Pero no se sentía como una clonación. Se sentía como una prueba, como si estuvieran midiendo la profundidad del agua antes de lanzarse. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a ser la víctima en la historia que ellos estaban escribiendo. Iba a ser la autora. Justo esa semana, el banco me había aprobado una línea de crédito por $75,000, algo que había solicitado por si surgía una oportunidad de inversión y que no tenía intención de usar. Era la carnada perfecta. Con el corazón pesado, pero con una determinación fría, pasé toda una tarde moviendo cada centavo de mis ahorros reales, el dinero de mi apartamento, a una cuenta nueva en un banco distinto. Una cuenta secreta que no estaba vinculada a nada ni a nadie. La cuenta de libertad ahora era un cascarón vacío, o más bien, un cañón cargado. El siguiente paso fue poner el cebo. Unos días después, Javier entró en mi estudio sin tocar, como siempre. Oye, Sophie, ¿me prestas para el cine? Mientras buscaba mi cartera, dejé accidentalmente la aplicación del banco abierta en mi monitor, mostrando el saldo brillante y tentador de la línea de crédito. ¿Qué es eso?, preguntó, sus ojos fijos en la pantalla. Ah, una pequeña inversión que hice, respondí con indiferencia, cerrando la ventana un poco más lento de lo necesario. Me está yendo bastante bien. Vi el brillo de la codicia en sus ojos. Sabía que correría a contárselo a mis padres. El anzuelo estaba en el agua. No tuve que esperar mucho. 3 días después, un martes por la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sin piedad sobre la mesa de noche. No era una llamada. Era una avalancha de notificaciones del banco. Palacio de Hierro, compra aprobada por $150,000. Agencia de viajes de lujo, cargo aceptado por $250,000. Liverpool, transacción exitosa por $90,000. Uno tras otro, los mensajes llegaban como buitres a devorar el cadáver de mi confianza. No sentí el pánico que esperaba. En su lugar, sentí un peso frío y pesado en el estómago. La confirmación. Habían caído. Con las manos firmes, activé la grabadora de voz de mi teléfono y marqué su número. Contestaron en altavoz, el sonido de la televisión de fondo. Fingí un sollozo, dejando que mi voz se quebrara. Mamá, papá, el dinero, todo el dinero de mi cuenta desapareció. Hubo una breve pausa. Luego, la voz irritada de mi padre. Sofía,
por favor, no empieces con tus dramas. La familia necesitaba un respiro, eso es todo. Mi madre se unió, su tono era ligero, casi burlón. Ay, mija, el dinero está para disfrutarse. Y créeme, ese viaje al Caribe se nos va a ver mucho mejor a nosotros que a las paredes de un apartamento. Eres joven, ya harás más. Nosotros nunca tuvimos estas oportunidades. Oportunidades, susurré, asegurándome de que el micrófono captara cada sílaba. Era el trabajo de 5 años. Javier tomó el teléfono. Su voz era un chorro de arrogancia. Vamos, hermanita. No seas egoísta. Además, gracias por la nueva pantalla y la consola. Eres la mejor. Colgué. No dije nada más. Guardé el archivo de audio con un nombre que sellaba su destino, evidencia-0, MP3. Me senté en el silencio de mi estudio, mirando el plano de mi sueño ahora profanado. No había lágrimas. Solo había un plan. La cacería había comenzado. La rabia es un fuego que puede consumirte o puede forjar acero. Esa mañana, elegí el acero. No hubo un solo grito, ni un objeto roto. Mi duelo por la traición duró exactamente los 5 minutos que tardé en prepararme un café cargado y sentarme frente a mi laptop. Abrí una hoja de cálculo nueva y la titulé Operación Desmantelamiento. Fila por fila, empecé a listar cada vínculo financiero, cada cuerda con la que mi familia me había mantenido atada, disfrazada de amor y obligación. La primera llamada fue al departamento de fraudes del banco. Mi voz era tranquila, profesional, desprovista de emoción. Buenos días, mi nombre es Sofía Ramírez. Reporto el uso fraudulento de mi línea de crédito número 8574. Las transacciones se realizaron en los últimos 3 días. Tengo en mi poder una grabación de voz donde los individuos implicados admiten haber realizado los gastos sin mi consentimiento. ¿Cuál es el protocolo para presentar esta evidencia y proceder legalmente? El agente al otro lado de la línea, acostumbrado a llantos y pánico, pareció sorprendido por mi calma. Me dio instrucciones precisas. El banco no solo bloquearía la línea, sino que iniciaría una investigación criminal. El convertible, el viaje, la electrónica, todo se convertiría en evidencia de un delito. El siguiente paso fue la casa. El bonito departamento en la del Valle donde vivían mis padres no estaba a su nombre. Su historial de crédito era un desastre, así que yo había firmado como coarrendataria y aval. Redacté un correo electrónico formal y conciso al administrador del edificio, adjuntando una copia de mi identificación. Por medio de la presente, notifico mi decisión irrevocable de no renovar mi participación en el contrato de arrendamiento del departamento 302 al término del mismo, que ocurrirá en 59 días. Agradezco su atención. Enviar. La bomba de tiempo estaba activada. Luego, las comodidades. Entré al portal de la compañía de telecomunicaciones y cancelé el paquete de Internet de alta velocidad, televisión por cable y las 4 líneas de teléfono celular que componían el plan familiar. El sistema me preguntó el motivo de la cancelación. Marqué la casilla Otros y seguí adelante. Netflix, HBO Max, Spotify Premium familiar, 1 por 1, los pequeños lujos que daban por sentado se desvanecieron con un clic. Eran las 1000 pequeñas muertes que precederían al golpe final. Mientras tanto, Javier, ajeno a la tormenta que se avecinaba, estaba ocupado construyendo su propio ridículo. Con el dinero que creía tener, había lanzado lo que llamaba un emprendimiento de inversiones en redes sociales, con un logo terrible que segaramente diseñó en 5 minutos. Lo llamó Inversiones Lobo Alfa. Sus publicaciones eran una mezcla de frases motivacionales baratas y fotos de fajos de billetes, que eran parte de mi dinero, y relojes que claramente eran imitaciones. Únete a la manada y aúlla hacia el éxito, escribió en un post. La vergüenza ajena era insoportable. La primera señal de que mi contraataque estaba funcionando llegó esa misma tarde. Un mensaje de Javier a mi WhatsApp. Oye. ¿Qué pedo con el internet? No jala. Tampoco el cel. Muévete, necesito cerrar un trato. Leí el mensaje y lo archivé sin responder.
Una hora después, otro. Sofía. ¿Es en serio? Estoy perdiendo dinero. La ironía casi me hizo reír. Entonces, entró en escena mi tía Carmen, la hermana de mi madre y la principal amplificadora del drama familiar. Su mensaje de voz era un torbellino de victimismo y acusaciones. Sofía, mi niña, ¿qué estás haciendo? Tu madre está inconsolable. Me dice que le cortaste el teléfono, el internet. Después de todo lo que han hecho por ti. Te dieron la vida, malagradecida. Esa carrera tuya de computadora te ha llenado la cabeza de veneno. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. La noche la pasé en un silencio casi sagrado. Cada notificación de cancelación que llegaba a mi correo electrónico era una nota en una sinfonía de liberación. No era venganza. Era justicia. Era podar las ramas podridas para que el árbol pudiera volver a crecer. Ellos habían confundido mi bondad con debilidad durante demasiado tiempo. Pero la Sofía que había pagado sus deudas y soportado sus desprecios en silencio había muerto esa mañana. Y la nueva Sofía, la estratega, la demoledora, apenas estaba comenzando a trabajar. Estaba tranquila, concentrada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. El control que me habían robado no solo con dinero, sino con años de manipulación emocional. Ahora, el tablero de juego era mío. La calma duró exactamente 2 días. El jueves por la tarde, la grúa se llevó el flamante convertible rojo de la puerta del edificio de mis padres. La investigación del banco había sido rápida y eficiente. Fue la señal que desató el infierno. Mi teléfono empezó a sonar con la furia de un enjambre de avispas. Mi padre. Mi madre. Javier. Tía Carmen. Los dejé sonar hasta que se cansaron. Sabía lo que venía después. Y llegaron. Como había previsto, se presentaron en mi puerta. Los vi por la mirilla digital. Mi padre, con el rostro congestionado de ira, caminaba en círculos por el pasillo como un animal enjaulado. Mi madre, experta en el teatro del sufrimiento, lloraba a gritos, golpeando la puerta con la palma de la mano. Sofía, ábrenos. Por el amor de Dios, somos tu familia. Nos estás destruyendo. Javier estaba detrás de ellos, con el teléfono en la mano, probablemente grabando para su posterior campaña de victimización. Sentí una punzada de miedo, la vieja costumbre de ceder. Pero entonces, recordé la llamada, la risa de mi madre, la arrogancia de mi hermano. Respiré hondo y les envié un mensaje de texto a los 3, la próxima vez que golpeen mi puerta, llamaré a la policía por acoso. Váyanse. Los gritos afuera se intensificaron, mezclados con insultos. Niña egoísta. Te vas a arrepentir. Nos debes todo lo que eres. Me puse los audífonos, subí el volumen de la música y esperé a que la tormenta pasara. Fue en ese momento de aislamiento, con los ecos de sus gritos aún en mi cabeza, cuando supe que no podía hacerlo sola. Necesitaba un ancla. Marqué el número de mi prima Valeria. Valeria era la oveja negra original de la familia. Se había ido a Guadalajara a los 18 años para estudiar y nunca había regresado, escapando de la misma atmósfera tóxica que ahora me asfixiaba a mí. Le conté todo, desde la sospecha inicial hasta los golpes en mi puerta. Su respuesta no fue de sorpresa, sino de una rabia fría y validación. Lo sabía. Esos cabrones. Sophie, escúchame bien. Hiciste lo correcto. Son parásitos y lo único que entienden es la fuerza. Pero no puedes estar sola. Tomó el primer vuelo mañana por la mañana. Espérame. La llegada de Valeria fue como la llegada de la caballería. Al día siguiente, cuando mis padres intentaron una segunda ronda de asedio, fue Valeria quien abrió la puerta. Era más alta que yo, con una presencia que imponía respeto. Se cruzó de brazos y los miró con una frialdad que ni yo sabía que poseía. Ricardo, Elena, dijo, su voz era puro hielo. ¿Qué parte de, váyanse o llamamos a la policía, no entendieron? No tienen nada que hacer aquí. Sofía no quiere verlos. Y si vuelven a molestarla, se las verán conmigo.
La sorpresa en los rostros de mis padres fue monumental. No esperaban resistencia organizada. Tartamudearon, intentaron apelar al lazo de sangre, pero la mirada de Valeria no flaqueó. Se dieron la vuelta y se fueron, derrotados por primera vez en un enfrentamiento cara a cara. Mientras tanto, Javier, humillado por el fracaso de su negocio y ahora sin lujos, decidió llevar la guerra a mi terreno profesional. Creó una cuenta de correo electrónico anónima y comenzó a escribir a mis clientes. Leí uno de los correos que un cliente leal me reenvió. Estaba lleno de faltas de ortografía y mentiras burdas, acusándome de plagio y de ser una estafadora. La diseñadora Sofía Ramírez roba ideas y no cumple, decía. Era patético, pero peligroso. Una vez más, la calma fue mi arma. Redacté un correo elegante y profesional para toda mi cartera de clientes. Estimados clientes y colegas, les escribo para informarles que, lamentablemente, estoy atravesando una situación familiar sumamente complicada que involucra un fraude financiero del que he sido víctima. Es posible que reciban comunicaciones maliciosas con información falsa sobre mi persona y mi trabajo. Les pido una disculpa por cualquier molestia y les aseguro que mi compromiso con la calidad y la originalidad de mis proyectos es, como siempre, inquebrantable. Agradezco de antemano su comprensión y confianza. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Varios clientes me llamaron, no para cuestionarme, sino para ofrecerme su apoyo. El intento de sabotaje de Javier había fracasado estrepitosamente, fortaleciendo, irónicamente, mi relación con mis clientes. La última pieza del tablero era la tía Carmen. Valeria, con su red de información familiar, me dio la munición que necesitaba. Sophie, ¿sabías que la tía Carmen lleva 2 años cobrando una pensión por incapacidad del gobierno mientras trabaja, en negro, haciendo banquetes los fines de semana? Me costó tomar la decisión. ¿Era correcto usar sus mismas tácticas sucias? Valeria me convenció. Esto no es venganza, es defensa propia. Ella te atacó primero. Con esa justificación, envié una denuncia anónima y muy detallada al portal del gobierno. La víbora había sido neutralizada. Ahora, tenía que ocuparse de sus propios problemas legales. El campo de batalla se estaba despejando. Después de un par de semanas de una paz tensa y frágil, llegó el ataque que casi logra romperme. Fue un domingo por la noche. Mi teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de mi madre. Dudé, pero algo en mi interior me dijo que contestara. Su voz era un hilo de pánico y lágrimas, pero esta vez sonaba diferente, más real. Sofía, es tu abuela. Se cayó por las escaleras, se rompió la cadera. Estamos en el hospital español y no la quieren operar si no dejamos un depósito de 100,000 pesos. No los tenemos, Sofía, por favor. Es tu abuela, tu abuelita. Mi mundo se detuvo. Todo el enojo, toda la estrategia, se disolvió en un instante, reemplazado por un miedo helado y puro. Mi abuela. Mi abuela, que siempre olía a canela y me contaba historias de su pueblo. La única persona en esa familia cuyo amor siempre se había sentido incondicional. Voy para allá, dije, mi voz temblorosa. Colgué y ya estaba buscando mi cartera, mis llaves. Pero entonces, Valeria, que estaba conmigo en el apartamento, puso su mano sobre la mía. Su mirada era firme. Sophie, para. Respira. Sé que es tu abuela, pero después de todo lo que ha pasado, no puedes confiar ciegamente. Solo verifica. Una llamada. 1 minuto. Por favor. Tenía razón. Con el corazón martillándome en el pecho, busqué el número de la recepción del Hospital Español. Una voz amable contestó. Buenas noches, disculpe, quisiera información sobre una paciente, Elena Vargas. Ingresó por una caída, creo. Hubo un silencio mientras la recepcionista tecleaba. Un momento, por favor. Sí, aquí está. La señora Elena Vargas ingresó esta tarde, pero no por una caída de escaleras. Tuvo un esguince leve en el tobillo. Se le dio de alta hace más de 3 horas. El doctor dijo que solo necesitaba reposo. Colgué el teléfono lentamente.
El frío en mi interior ya no era miedo, era una ira tan profunda y desoladora que me dejó sin aliento. Habían usado a mi abuela. Habían usado mi amor por ella como un arma para intentar robarme de nuevo. Era el acto más bajo, más vil, que podía imaginar. Sin decir una palabra, tomé las llaves de mi auto. Voy a verla, le dije a Valeria. Conduje hasta la pequeña casa de mi abuela en una colonia modesta. La encontré en su sillón reclinable, con el tobillo vendado sobre un cojín, viendo su telenovela de siempre. Cuando me vio en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar. Perdóname, mijita. Perdóname, repetía una y otra vez. Me senté a su lado y me contó todo. Mi madre la había visitado esa tarde, la había obligado a llamar y mentir. Le había gritado que era su obligación como madre ayudarla. La había manipulado hasta que cedió. Entonces, mi abuela hizo algo que cambió todo. Se levantó con dificultad y de un viejo baúl de madera sacó una libreta gastada, con las tapas de cartón casi deshechas. Me la entregó. Quiero que veas esto. La abrí. Página tras página, con su caligrafía temblorosa, había un registro meticuloso de cada peso que mis padres le habían pedido prestado durante los últimos 15 años. Cantidades para pagar la tarjeta, para la colegiatura de Javier, para una emergencia del coche. Sumaban una fortuna. Eran los ahorros de toda su vida. Se lo llevaron todo, poco a poco, susurró mi abuela. Y yo nunca supe decir que no. Su confesión no era solo sobre el dinero. Era sobre una vida de abuso emocional y financiero. Lloramos juntas. Y en medio de esas lágrimas, ella me dio mi arma final. Tu madre nunca valoró esto, dijo, y me entregó una llave vieja y oxidada. Es la llave de la casa del pueblo. Donde nací. La escritura está a mi nombre. Ahora es tuya. Quiero que tengas un lugar que sea solo tuyo. Un lugar donde tus raíces estén limpias. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, la tristeza se había transformado en una claridad de diamante. El dolor se había convertido en un propósito. El cumpleaños número 80 de mi abuela era en 3 semanas. Sería una gran fiesta, toda la familia estaría allí. Y yo también estaría. No para celebrar, sino para ejecutar mi jaque mate. Con Valeria a mi lado, pasamos la noche preparando las municiones. Fotocopiamos páginas clave de la libreta de la abuela. Imprimimos las publicaciones de Javier y sus correos de sabotaje. Transcribimos la llamada telefónica donde mis padres se reían de mí. Colocamos cada juego de pruebas en sobres manila. La guerra no se ganaría con gritos, sino con la verdad impresa en papel. El salón de fiestas estaba decorado con globos dorados y blancos. Una banda tocaba boleros desafinados. Era el cumpleaños número 80 de mi abuela y el aire estaba cargado de una alegría falsa y pesada. En el centro de todo, mis padres y Javier actuaban como la familia doliente, recibiendo las condolencias de tíos y primos por tener una hija tan difícil. Mi madre, vestida con un traje caro que seguramente aún no había pagado, se secaba lágrimas imaginarias. Mi padre recibía palmadas en la espalda, asintiendo con gravedad. Eran los protagonistas de una obra de teatro donde ellos eran las víctimas y yo la villana ausente. Entonces, entré. A mi lado caminaba Valeria. Ambas íbamos vestidas con una elegancia sobria y desafiante. No nos veíamos como víctimas. Nos veíamos como reinas llegando a reclamar su trono. El silencio se extendió por el salón como una onda expansiva. La música pareció vacilar. Todas las miradas se clavaron en nosotras. Vi la confusión, luego el pánico, en los ojos de mis padres. Ignorándolos, caminamos directamente hacia mi abuela, que estaba sentada en una silla adornada como un trono. Me arrodillé ante ella y le entregué un ramo de sus flores favoritas, las gardenias. «Feliz cumpleaños, abuela». «Te amo», le dije, mi voz clara y firme para que todos la oyeran. Ella me sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche, y me apretó la mano. Después del pastel, el maestro de ceremonias invitó a quien quisiera a decir unas palabras. Fue mi señal. Me acerqué al micrófono.
Buenas noches a todos, comencé, mi voz resonando en el salón silencioso. No voy a dar un discurso largo. Solo quiero aprovechar que toda la familia está reunida para aclarar algunas cosas, para que todos conozcan la verdad completa y no solo una versión de la historia. Mis padres se pusieron pálidos. Tía Carmen parecía que iba a desmayarse. Entonces, con una calma que no sabía que poseía, comencé mi movimiento final. Valeria y yo tomamos la pila de sobres Manila que habíamos preparado y empezamos a repartirlos. Uno para mi tío Roberto, el hermano mayor de mi padre y el patriarca no oficial de la familia. Otro para mi tía Luisa, la matriarca del lado de mi madre. Uno para cada uno de los tíos y primos más respetados. Les pido que por favor abran estos sobres, dije en el micrófono. Dentro encontrarán documentos. Evidencia. La verdad sobre por qué mi relación con mis padres se ha roto. Se escuchó el rasgar del papel por todo el salón. Vi los rostros pasar de la curiosidad al asombro, del asombro a la incredulidad y de la incredulidad a una ira helada. Vieron las copias de la libreta de mi abuela, la prueba de 15 años de extorsión. Vieron las transcripciones de la llamada, las risas crueles. Vieron las capturas de pantalla de los correos de sabotaje de Javier. La narrativa que mis padres habían construido con tanto esmero se derrumbó en cuestión de minutos, ladrillo por ladrillo, ante una audiencia de sus pares. Fue mi tío Roberto quien se levantó primero. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero cuya opinión todos respetaban. Caminó hacia mi padre, con el sobre en la mano. Ricardo, dijo, su voz era un trueno contenido. Has deshonrado nuestro apellido. No solo le has robado a tu propia hija, sino que has despojado a nuestra madre. Has traído la vergüenza a esta familia. Se giró hacia el resto de los invitados. A partir de hoy, mi hermano y su familia ya no son bienvenidos en mi casa. Fue una sentencia de muerte social. Uno por uno, otros tíos y primos se acercaron a mi abuela, la besaron, y luego salieron del salón, pasando junto a mis padres como si fueran invisibles. Unos días después, tuve una última visita. Mi padre se presentó en mi puerta, solo. Ya no había ira, solo una derrota abyecta. Estaba más viejo, más pequeño. Sofía, susurró, sus ojos suplicantes. Lo arruinamos todo. Perdóname, por favor. Eres mi hija. Lo miré, y por primera vez, no sentí ni rabia ni dolor. Solo una lástima inmensa y distante. Ya te perdoné, papá, le dije suavemente. Te perdono para que yo pueda ser libre. Pero perdonar no significa olvidar y no significa volver. Adiós. Cerré la puerta con cuidado, y con ella, cerré el último capítulo de mi vida anterior. Ha pasado un año. Estoy escribiendo esto desde el balcón de mi nuevo apartamento. Es más pequeño que el de mis sueños originales, pero la luz de la tarde es igual de hermosa. A mi lado, Valeria riega las plantas. Abajo, en la calle, la vida sigue. Me enteré de que mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Mi padre tuvo que aceptar un trabajo como vendedor. Javier trabaja en un call center. Son fantasmas, ecos de una vida que ya no es la mía. Mi nueva familia está aquí, en esta terraza. Son Valeria, mi abuela, que pasa los fines de semana conmigo, y los amigos que me apoyaron. Mi cuenta de libertad se está llenando de nuevo, pero ahora sé que la verdadera libertad no estaba en el dinero. Estaba en decir no. Estaba en elegirme a mí misma. Levanté mi taza de café, brindando en silencio. No por la venganza, sino por la paz. Por el nuevo reinado, silencioso y brillante, que había construido sobre las ruinas del antiguo. Y por primera vez, me sentí completa, me sentí en casa.